de la iglesia. Esto es algo distintivo de nosotros como Iglesia del Nazareno. Hemos entendido que no hay vida espiritual si no hay nuevo nacimiento. Hay muchos que proclaman espiritualidad de una forma, espiritualidad de otra. Incluso en Wall Street, ahí hay lugares donde los grandes ejecutivos que trabajan allí pasan una hora en relajación espiritual. En fin, hay muchos que hablan de espiritualidad, pero nosotros solamente entendemos la espiritualidad si hay nuevo nacimiento. Sin nuevo nacimiento no hay vida espiritual. Y por eso Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer otra vez. Le dice, es necesario que tú nazcas de nuevo. Juan es el que plantea esta doctrina muy importante. Es necesario nacer de nuevo. Juan 3, versículo 3 le dice, es necesario nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de Dios. Qué fuerte es eso, ¿verdad? Y Juan es el único que hace parir a Dios. No se espantan de eso, no. Porque si usted lee el prólogo de Juan, capítulo 1, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, al mundo, a todo lo creado por él, a su creación vino y su creación no lo recibió. Dice, pero a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo es que llegamos a ser hijos de Dios nuevamente? ¿Cómo es que llegamos a ser de Él? Y el versículo 13 lo aclara. Y dice, solamente los que son nacidos de Dios, engendrados de Dios, que no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón. Es 8, 9, 10, vea usted el Evangelio de Juan allí. 1:13, a los cuales dice no son engendrados de voluntad de varón, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice. Solo aquellos que son engendrados de Dios, que Dios los pare otra vez, los vuelve a crear otra vez, esos sí son hijos de Dios. Todo el mundo reclama que es hijo de Dios, pero no es así, no es así. Solo aquellos que otra vez son hechos, son hechura de Dios, son nacidos de nuevo de Dios. Y Juan habla de todo ese proceso a lo largo de todo su evangelio y sus cartas. Entonces, hablando de santidad, ¿verdad? Podemos pensar que la vida de santidad es algo que está en la Biblia, sí, es una doctrina bíblica y nosotros decimos somos llamados a santidad, pero la verdad es que la santidad no comienza en la vida del creyente hasta que haya un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Vamos a explicar por qué. ¿Por qué es que es así? ¿Por qué no es de otra manera? Bueno, el ser humano al ser creado, su vida espiritual dependía de su creador. Estaba conectado, había una fuente que fluía de Dios hacia su creación, hacia la criatura. Pero cuando el hombre cae en pecado, se rompe esa fuente y no hay más vida espiritual. Entonces el ser humano se queda sin vida espiritual, está muerto espiritualmente. El ser humano sin Cristo, sin nacer de nuevo, está muerto espiritualmente. No hay vida espiritual si no hay nuevo nacimiento. No puede comenzar la vida de santidad si no hay nuevo nacimiento. Esto es distintivo para nosotros. Nosotros entendemos así la Biblia. Otras personas pueden entenderla de otra manera, pero nosotros la entendemos así. El ser humano está muerto espiritualmente. No hay cómo tenga vida espiritual. No hay otra forma, a menos que nazca de nuevo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Qué bueno que dicen amén ustedes. La siguiente diapositiva, por favor, ya se quedaron en esa. Vamos a la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, ¿quién quiere ser transformado? Solo hay un transformer, ¿verdad? Ya todos conocemos esa figura.
Pues todos queremos ser transformados, pero ¿cómo? ¿Cómo comienza esa transformación? La que sigue. La que sigue, ya hablamos sobre eso. No hay vida espiritual si no hay nuevo nacimiento. La que sigue, por favor. Ningún interés por actividades espirituales, disciplinas o hacer cosas piadosas producen vida espiritual en el sujeto. Mire, ni que usted se ponga a orar mucho y ayunar mucho, eso le va a producir vida espiritual. Quizás lo que le estoy diciendo le va a choquear ahorita un poco. Dice, ¿cómo? Pues ¿cómo que leer la Biblia? Usted puede leerse la Biblia entera si quiere. Se la puede aprender de memoria como una disciplina espiritual. Pero el hecho de que usted lea la Biblia no produce vida espiritual. El hecho de que usted venga a la iglesia no produce vida espiritual. Y a veces pensamos que eso, mientras más leo la Biblia, mientras más oro, mientras más ayuno, mientras más me dedico a esas actividades espirituales, soy más espiritual. Un momento, no es así. Las disciplinas espirituales, si usted las suma, yo leo la Biblia, yo oro, yo ayuno, yo entro a comunión 2 veces por semana, sumándola, Dios me sale debiendo. Porque ya hice bastante. No produce vida espiritual en sí. Las disciplinas espirituales, la que sigue, las disciplinas espirituales solamente son medios. Otros son más orgullosos espirituales y dicen, yo necesito de todo eso para ser espiritual. Sí, yo necesito de todo eso y buscan disciplinas espirituales, van a retiros espirituales, vienen de ese retiro, se van a otro retiro y están buscando oportunidades para ir a retiros espirituales, porque piensan que con eso son espirituales, son más espirituales. ¿Por qué es que las disciplinas espirituales, la que sigue por favor, ni las prácticas religiosas, ni ser miembro de una iglesia produce vida espiritual? Mucho menos el solitario y aislado de los demás. ¿Por qué? No crean que algunos creyentes en la antigüedad se apartaron y se fueron a la montaña, se fueron a la cueva, se fueron al desierto. Incluso hay padres de la iglesia que se conocen así como los padres del desierto, porque se aislaron y se fueron al desierto a buscar a Dios, a adorar a Dios. Los padres capadocios de la iglesia oriental se murieron de inanición, porque ellos no querían experimentar ningún placer y se dedicaban a la oración permanentemente, que despreciaban la comida y despreciaban el descanso. La poca comida que comían la mezclaban con ceniza. Ceniza es lo que sobra del fuego, donde hubo fuego. La mezclaban para no sentir el sabor de la comida, de tal manera que ellos estaban en oración directa, apartados de todo lo malo, de toda relación con otros seres humanos que no los fueran a contaminar. Se murieron estos hermanos. Pero eso no produce vida espiritual. Los medios de gracia son medios de gracia. No tienen fuerza en sí, no tienen poder en sí. O como dijeran, intrínsecamente no tienen poder para darme vida espiritual. No tienen poder. Entonces tú dices, ahora este pastor nos está diciendo que no, entonces yo ya no voy a orar, ya no voy a ayunar, yo no voy a leer la Biblia porque no me da vida espiritual. No, un momento, stop. No siga adelante. Las disciplinas espirituales son importantes. Tienen un lugar, la lectura de la palabra, el asistir a los cultos, el dar testimonio, el orar y ayunar, tienen su parte. ¿Sabe para qué? Para que en ese contexto, en esa arena, Dios se manifieste a tu vida y te dé vida espiritual. ¿Sí notas la diferencia? No es el medio en sí, es un medio solamente, pero a través de ese medio tú puedes preparar el ambiente para que Dios te hable y Él haga la transformación que necesite hacer en tu vida personal. ¿Sí le queda claro eso? Esa voltereta que le estamos dando aquí a la...
¿Sí le entendemos? ¿Sí? Amén. Muy bien. ¿Qué dice la Biblia? Juan 3:6. Dice, lo que es nacido del Espíritu es Espíritu, dice en la NBI. En la 60, en inglés dice es Espíritu. Sí, estaba tratando de leer ahí el versículo 3 en inglés, en la Reina Valera, en la 60. También dice es Espíritu. La Biblia habla de un nuevo nacimiento. El que es nacido del Espíritu es Espíritu. Veamos la primera parte. Ya vimos lo que dice aquí la Biblia y lo que hemos discutido en ese punto. Primero, ¿por qué debemos nacer de nuevo? ¿Cuáles son los fundamentos de esta doctrina? ¿Cuáles son los fundamentos? La que sigue. El relato bíblico nos dice en Génesis, y Dios, el Dios Trino dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Es decir, puso su imagen en el hombre, esa es la parte espiritual. Pero mayormente, la que sigue, mayormente puso en el ser humano su imagen moral, la cual es justicia y verdadera santidad. Aprendamos esto. ¿Cuál es la imagen moral? La imagen moral es, todos a la vez en concierto, justicia y verdadera santidad. Esa es la imagen de Dios en nosotros. La imagen de Dios en nosotros es justicia y verdadera santidad. Si algo van a recordar que sea eso, ¿verdad? De todo, aunque no se acuerden de todo el sermón, pero eso hay que recordarlo. Dios puso su imagen en nosotros. Parte de esa imagen es que es su justicia y verdadera santidad. Es Efesios 4:24, si da la cita. La siguiente diapositiva, por favor. Por otra parte, aunque el ser humano fue hecho a imagen de Dios, sin embargo no era inmutable, llegó la caída. Es decir, algunos dicen, bueno, si Dios sabía que el hombre iba a caer, ¿para qué lo creó? ¿Verdad que Dios sabía que el hombre iba a caer? ¿O no sabía? ¿Ah? Sí, nosotros sí creemos que Dios sabía que iba a caer, pero entonces ¿para qué lo creó? Para que el hombre pudiera ejercitar su libre volición, su libre albedrío, su voluntad, y no siguiéramos a Dios como robots, que no puede hacer otra cosa, no tiene voluntad. Dios quería que ejerciéramos nuestra voluntad y que si nosotros nos rebeláramos en contra de su voluntad, si el hombre se rebelara en contra de su voluntad, desobedeciera a Dios, fuera porque él tomó la decisión de renunciar a Dios. El hombre renuncia a Dios por su propia voluntad y por eso es responsable. Si el hombre hubiera sido creado como robot y renuncia a Dios, no es responsable, porque no puede hacer otra cosa. Pero Dios dotó al hombre de libre albedrío para que el hombre pudiera ejercitar su voluntad y de esa manera fuera moralmente responsable por lo que estaba decidiendo. Entonces, ¿qué sucedió? Perdió la vida de Dios. Fue separado de aquel en cuya unión consistía su vida espiritual. Es decir, se separó de Dios pensando que podía seguir siendo espiritual. ¿Y qué sucedió? No siguió siendo espiritual. El amor de Dios se había extinguido de su alma, la cual estaba ahora ajena a la vida de Dios. Muere espiritualmente. En otras palabras, la imagen moral se perdió. ¿Cuál es la imagen moral? Justicia y verdadera santidad. Esa es la imagen de Dios. Esa es la que se pierde por causa del pecado. La que sigue, por favor. Todo ser humano que nace en este mundo viene espiritualmente
muerto. Muerto para Dios, enteramente muerto en pecado, totalmente vacío de la vida de Dios, vacío de la imagen de Dios, vacío de toda esa justicia y santidad. Así viene todo ser humano al mundo, vacío de Dios, vacío de esa imagen moral, totalmente vacío de Dios. Está vacío, hay un vacío profundo en el ser del hombre. Y Pascal, uno de los filósofos, dice solamente Dios puede llenar ese vacío porque está hecho a la medida de Dios. Solamente Dios lo puede llenar. Por eso necesitamos nacer de nuevo. No hay otra forma como podamos nosotros realmente otra vez tener ese vacío lleno de Dios cuando Él nos haga nacer otra vez. ¿Y qué dice 2 Corintios 5:17? ¿Lo sabe de memoria? Dígalo. De modo me gusta el coro que hacen ustedes en concierto. ¿Okay? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya todo eso está en el pasado. Tus pecados, tus maldades, tus rebeliones, todo está en el pasado. En el pasado, un pasado que Dios quiere borrar y limpiar completamente, enterrarlo, dice. Él entierra todas esas cosas y lo echa a lo más profundo del mar y pone un letrero: prohibido pescar. Porque Dios dice, todo eso ya es pasado. Ahora es una nueva criatura, capaz de empezar una nueva relación con ese Dios que te creó, y otra vez esa imagen empieza a crecer. Por eso decimos, no hay vida de santidad sin nuevo nacimiento, porque solamente cuando nacemos somos vivificados y tenemos vida espiritual. Pero es la vida que proviene nuevamente de Dios. Por eso Juan dice, hablando de la vid, dice, si no permanecemos en la vid, no tenemos vida. Él claramente insiste en el tema de otra vez la vida espiritual. Si no permanecemos en Cristo, y si no permanecemos, estamos muertos. No vale para nada, estamos muertos. Es necesario entonces reconocer que es a través del nuevo nacimiento que vamos a tener vida espiritual. En la segunda cosa, ya vimos la doctrina, ya vimos qué sostiene nuestra creencia del nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo debe una persona nacer de nuevo? ¿Cuál es la naturaleza del nuevo nacimiento? Esa fue la pregunta de Nicodemo. ¿Cómo yo nacer de nuevo, siendo viejo, entrar al vientre de mi madre y ser? Y la verdad es que no lo entendemos, ¿verdad? No lo entendemos. Nicodemo, que era maestro de Israel, no lo entendía. La siguiente diapositiva. Aunque es un fenómeno común, sin embargo, la persona más sabia sobre la tierra no es capaz de explicarlo completamente. ¿Cómo es que nacemos de nuevo en Cristo? ¿Cómo es que aquí Juan, el versículo 13, estos los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios? ¿Cómo se da eso? ¿Cómo es que Dios me va a engendrar otra vez y me va a dar a luz y me va a hacer una nueva criatura? ¿Cómo? Nicodemo se quiebra la cabeza, se da de topes contra la pared y le dice, Señor, no es posible eso. No es posible. Pues no es posible, ¿verdad? No lo entendemos cómo es posible. Vamos a la siguiente diapositiva. Rápidamente, puedes estar seguro por la fe de este hecho como lo está del soplar del viento. Nicodemo, al no entender, Jesús le da una pequeña ilustración. Y le dice, a ver, Nicodemo, gran maestro de Israel, ¿tú crees en el viento? Oh, pues sí creo. Sí creo en el viento. ¿Sí crees? Ah, bien. ¿Sabes de dónde viene? Ah, no, eso sí no sé.
pero crees en el viento, ¿verdad? Sí, sí creo, aunque no sé de dónde viene, pero sí creo en el viento. ¿Sabes para dónde va? No, no sé para dónde va, Señor, pero ¿crees en el viento? Sí, sí creo, aunque no sé para dónde va, no sé para dónde sopla, no sé de dónde viene. Y Jesús le dice, así es todo aquel que es nacido de Dios. Mire, una ilustración tan sencilla. Jesús le explica al maestro y nos lo explica a nosotros. ¿Cómo es que puedo nacer de nuevo? Tan solamente si crees que Dios lo puede hacer. Fíjense, nosotros estamos en mejor posición que Adán. Cuando Dios crea a Adán, hace un muñeco. Imaginémonos a Dios jugando con el lodo, como un niño jugando con el lodo y haciendo su muñeco. ¿Han visto ustedes a los niños jugando tierra y haciendo su muñeco? Así Dios hace el muñeco. ¿Sabe que Adán no podía hablar porque no tenía vida? El muñeco no tenía vida. No podía decirle, no te creo que me vas a levantar, ¿verdad? ¿Verdad que Adán no podía decir eso? No te creo que me vas a levantar, a darme vida, no te creo. Adán le pudo decir a Dios, Padre, ¿cómo le vas a hacer para que yo hable? ¿Cómo le vas a hacer para que yo viva? ¿Cómo le vas a hacer? Nosotros sí podemos preguntarle a Él. Estamos en mejor situación, porque toda la creación que Él hizo de Adán va a ser destruida. Va a acabar, va a arder. Toda, no tiene esperanza, está condenada a la destrucción. La única creación nueva que va a permanecer son los que hayan nacido de nuevo en Cristo Jesús. Ellos permanecerán hasta el final. Todo arderá, todos los reinos, todos los poderes serán consumidos como estopa, pero la nueva creación permanecerá para siempre. Por eso Él hace una nueva creación. Por eso Él crea un nuevo mundo, un nuevo cielo. Por eso Él nos crea a nosotros, porque Él quiere redimir a esa creación y tenerla para siempre con Él. Toda la generación de Adán, toda la creación, todos los mundos, todas las tierras, todos los planetas que no alcanzarán redención. Y la tierra dice, gime por su redención. Pero aquellos que han nacido de nuevo permanecerán para siempre. Entonces, necesitamos este nuevo nacimiento. La que sigue, por favor. Esto es el nuevo nacimiento, el gran cambio que Dios opera en el alma cuando la trae a la vida, cuando la levanta de la muerte, del pecado, a la vida de justicia. Este es el gran cambio, este es lo más grande que Dios hace en el nuevo nacimiento. La que sigue, en una palabra, ese es el cambio mediante la cual la mente terrenal, escuche bien, animal, diabólica, se transforma en el sentir que hubo también en Cristo. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es transformado completamente, su manera de pensar, su manera de ser, su manera de comportarse, su manera de hablar, y anoche decíamos, su manera de responder a los problemas, su manera de responder a los conflictos, su manera de responder a las agresiones. Así es. Una persona que ha nacido de nuevo ha cambiado completamente todo. Gloria al Señor. Para hablar de verdadera vida espiritual es necesario nacer de nuevo en Cristo Jesús. No hay verdadera vida espiritual si no nacemos de Cristo Jesús. Que Él nos dé a luz. Que Él nos dé a luz de tal manera que podamos decir, soy una nueva persona en Cristo Jesús. La que sigue, el nuevo nacimiento es un paso obligado a una vida de crecimiento espiritual, de madurez cristiana, de madurez de carácter cristiano. La que sigue, necesitamos nacer de nuevo para ser felices. Mire,
Es que a veces pensamos que la felicidad es que tengamos un carro del año, de esos modernos, que hablan, que se mueven solo, que usted lo prende a distancia, que ya hace todo, ya casi se acerca a la cama para que usted caiga de la cama al carro y ya se vaya al trabajo. O sea, eso, pensamos que así debe de ser, ¿no? Pero mire, eso no es la felicidad. Es bueno, sí, es bueno, hay muchas cosas buenas, pero eso no es la felicidad. Las personas quieren encontrar felicidad en otra cosa. A veces hasta en el matrimonio algunos quieren ser felices. Pero no es feliz. O sea, la pobre señora cada vez que se embaraza, no creen que está sabroso eso. No es la felicidad, hermano. La única manera de ser feliz es nacer de nuevo en Cristo Jesús. Fíjese qué diferente nuestro entendimiento de lo que es la vida espiritual. Cuando nacemos de nuevo, podemos ser felices. El ser humano es infeliz, lleno de odio, de rencor, de celos, de egoísmo, de malicia, de envidia, deseos de venganza, todo lo cual crea un estado del alma de infelicidad. Nos sentimos miserables, sentimos que nuestra vida no tiene razón de ser ni propósito de ser, porque buscamos la felicidad en otra forma, pero cuando nacemos de nuevo, el odio que había en nuestro corazón debe terminar. Tú eres una persona que odia a tu papá, odias a tu papá porque te trató mal, porque cuando te iba a pegar, te pegaba con un garrote, con lo que hallara la mano. Odias a tu mamá porque te hizo esto o lo otro, la odias. La mamá de la chancla, ¿no? Dicen que las mamás para castigar con la chancla y pegan, o sea, le pegan, tienen buena puntería las mamás. Solamente el nuevo nacimiento quitará el resentimiento de nuestro corazón. El psicólogo no lo puede hacer, aunque te manden al psicólogo, no lo puede hacer. Lo mismo te va a decir el psicólogo. Tienes que sacarlo, tienes que decirlo, tienes que... Vea, Dios hace esta terapia completa, porque te da un nuevo corazón, porque te da un nuevo ser, donde ha quitado todo eso, lo ha quitado. Desde luego que ya no lo metas, ¿verdad? Ya no te metas en eso. Él te quiere hacer feliz, que tú experimentes esa felicidad. Ya no sufrirás, ya no te preocuparás por ellos. Ahora eres feliz porque todas las cosas han sido hechas nuevas en Cristo Jesús. Tu ser experimentará una paz sin igual al saber que ya no vives bajo la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es una gran verdad, que es Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que no te espanten otros que te digan, hay una condenación generacional en tu familia y eso es lo que te está matando. No, Señor, no hay condenación, dice la palabra de Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso nos da paz. Trae felicidad que crecerá al crecer en tu carácter y al caminar en intimidad con Cristo, viviendo en esa nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, ayer hablábamos de que nos conociéramos nosotros como personas. Hoy hablamos de que conociéramos a Dios, cómo Dios ha hecho algo tan grande para nosotros, que debemos también entenderlo para llegar a crecer en santidad.
para llegar a crecer en nuestra vida espiritual. Yo no uso mucho el término santidad o santificación, más utilizo la expresión crecer espiritualmente. Porque vamos a crecer espiritualmente y vamos a crecer también en carácter. A veces pensamos que la vida espiritual es nada más que yo crezca espiritualmente y dejo de lado mi carácter. No, el foco de la vida espiritual es el carácter cristiano, no es otra cosa. Porque si no, ¿qué pasa con esa persona del nuevo nacimiento que ha nacido de nuevo, pero su carácter sigue mal? Tiene problemas con la autoridad. En cada trabajo lo corren porque no quiere obedecer, porque siente que no debe hacer lo que le están diciendo su jefe o lo que le piden que haga. Y pierde un trabajo y pierde otro trabajo, se enoja y sale corriendo y deja tirado el trabajo. Se molesta si le dicen, ahora mira, deja eso allí, vete a hacer tal cosa. No, yo no voy a hacer eso, y prefiere irse del trabajo o lo corren, ¿verdad? El carácter, tenemos que crecer. El crecimiento espiritual es crecimiento de mi carácter cristiano también. De esa manera puedo comenzar ahora en Cristo, que me ha equipado, me ha hecho de nuevo, me ha transformado, me ha hecho una nueva criatura. Ahora sí puedo empezar a crecer en la vida espiritual y a madurar, a crecer en la gracia, a madurar en mi carácter. ¿Que ya no voy a ser emocional? ¿Que ya no voy a sentir? Sí, somos emotivos, todos somos emotivos, nos reímos, lloramos, ¿verdad? Pero no actuamos emocionalmente. Actuamos con el carácter cristiano, con madurez. Es decir, no porque ya surgió un problemita a la hora que estamos comiendo, me levanto y me voy bien enojado a mi cuarto, o me voy de la casa y regreso hasta que me pase el coraje. No, ahora ya tengo madurez. Ahora puedo enfrentar esos problemas y ser feliz. Y hacer felices a los demás también. ¿Por qué? Porque he crecido espiritualmente. Crecimiento espiritual no es solamente crecimiento emocional, sino también es crecimiento en madurez. Madurez de carácter. Porque ahora soy una nueva criatura. Y al ser una nueva criatura, tengo la capacidad, no por mí, sino por Dios, porque me hizo una nueva criatura. Ya no son mis esfuerzos solamente, es el esfuerzo de Dios, es lo que Dios ha hecho en mí para que yo pueda hacer lo otro que me hace falta. Dios obra en mí para que yo pueda obrar, para que yo lo pueda hacer. Y entonces sí, avance a ser transformado, a ser hecho a la imagen y semejanza de Cristo. Que todos seamos discípulos de Cristo, hechos a imagen de Cristo. Que Dios nos bendiga en esta noche, hermanos.